Amigos, seguimos un poco con este hilo conductor de Cristina condenada. ¿Por qué? Dirán ustedes. Bueno, ya hablábamos de la parte política. ¿Qué otros resortes habrá que tocar? Y bueno, en la economía puede impactar esto. En primer lugar, ¿cómo puede impactar? Bueno, lo que todos se preguntaron esta semana. ¿Qué va a pasar con el riesgo país? Porque hay muchos que dicen, un poco en broma, un poco en serio, el riesgo país a 700, para redondear. 400 de esos puntos son del peronismo y el kirchnerismo. Si los borrás, ya no están. Bueno, es arriesgada esa aseveración. Pero vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, no el peronismo, pero sí la expresidenta Cristina Kirchner está fuera de la cancha, con esta condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Vamos a empezar a hablar de cómo pegó esto en los inversores, que son los que en definitiva marcan el pulso del riesgo país. Y para eso tenemos al otro lado de la línea a Claudio Caprarulo, es economista y director de la consultora analítica. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Claudio, no sé si movió mucho el riesgo país, pero es todavía muy reciente. ¿Vos qué pensás que puede suceder con esto? ¿Que va a ser inocuo o que va a haber algún movimiento para la baja, ¿no?, del riesgo país, que está en unos, yo redondeé en 700, pero está un poquito más abajo, 670, 660? Sí, por el momento fue inocuo, no vimos un reflejo directo en los mercados. Me parece que lo más importante en esa línea, si analizamos la necesidad que tiene el gobierno de bajar el riesgo país, es lo que pasó en la semana con la colocación de un nuevo repo, ¿no?, de parte del Banco Central, una nueva línea de endeudamiento que le permite al gobierno mejorar la posición de reservas, que es la gran deuda pendiente que tiene. Después los efectos que puedan pasar, sobre todo me parece que el mercado lo que está mirando de forma un poco secundaria son los resultados de las elecciones, ¿no?, que para el gobierno, para el oficialismo fueron positivas en la ciudad de Buenos Aires. Veremos con estos cambios centrales en la política qué pasa con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero hasta antes de este hecho tan disruptivo, el mercado no estaba esperando tampoco un mal resultado para el gobierno en la provincia de Buenos Aires, por el contrario. Entonces medio que la cuestión política estaba en un segundo plano y las principales incertidumbres estaban sobre todo vertidas respecto de si realmente el plan del programa económico que tiene el gobierno se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? El gobierno obviamente dice siempre que todo marcha de acuerdo al plan. Cuando vemos algunos números y también algunas medidas que está tomando el gobierno, podríamos poner en duda ese escenario, y eso es sobre todo, me parece, lo que están mirando los inversores, y por lo cual el riesgo país no termina de llegar a un nivel que le permita al gobierno realmente salir de nuevo a los mercados financieros internacionales. Y lo último que te agrego con esto es también tenemos que tomar en cuenta que el riesgo país no depende solo de lo que pase en la Argentina, sino que también tiene movimientos que están muy relacionados con el precio de los bonos en el resto de los países de la región, y obviamente lo que pasa con la política económica de los Estados Unidos, que es cambiante en los últimos meses. Claro, tiene diversas variables y no solo una, que es la política y local. Y bueno, pongamos la lupa entonces sobre esas cosas que está haciendo el gobierno en la economía y que por ahí también hace estar en alerta a los inversores. ¿Con cuál empezarías vos, Claudio? Mira, si querés empezamos con el vaso medio lleno, ¿no? Lo positivo, lo que estamos viendo es que la inflación se sigue desacelerando, y desde entrada el gobierno señaló que ese era el principal objetivo de su política, ¿no? Que la nominalidad que le hicimos de la economía se siga reduciendo, que eso se refleje obviamente en menores índices de inflación, y con eso empezar a que haya más certidumbre hacia adelante, no solo para las familias, ¿no? Porque recordemos que cuando hay mucha inflación se empiezan a perder nociones del mercado, qué es caro, qué es barato, perdemos mucho tiempo comparando precios. Entonces una inflación baja nos permite tener un día a día más fácil para planificar, pero no solo para las familias, sino también para las empresas. Esto es muy importante, sobre todo cuando se quiere invertir, ¿no? Para tratar de calcular la tasa de retorno de una inversión, de cuál va a ser la rentabilidad de ese proyecto, es clave una economía más ordenada. En ese sentido el gobierno viene cumpliendo y diríamos sí, todo marcha de acuerdo al plan. Ahora, el vaso medio vacío es lo que venimos viendo que pasa con la acumulación de reservas, que eso también es importante para los inversores. ¿Por qué? Porque la deuda que miran los inversores es la que principalmente se paga en dólares,
Y lo que está viendo es que el modelo del gobierno no logra acumular dólares, y es más, tampoco va en línea con lo que le señalaba el oficialismo. Recordemos que Milei había dicho que en mayo íbamos a tener ya 50.000 millones de reservas brutas, estamos en 38.000, y me parece un dato no menor, que el Banco Central había sacado una comunicación en la cual indicaba que las nuevas inversiones que venían del exterior tenían que tener una permanencia en la Argentina mínima de 180 días, de 6 meses. Eso era importante porque lo que te permitía, y era un aprendizaje de lo que había pasado, sobre todo entre 2015 y 2018, es que de un día para el otro muchos inversores digan, che, la Argentina ya no nos cierra tanto, nos vamos, y eso te genere un descalce, ¿no?, en tus reservas y problemas en la macroeconomía, y una sensación también de, bueno, ¿a dónde va a terminar a parar todo esto? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Ahora, sin embargo, días después el gobierno da marcha atrás con esa medida y, por el contrario, para favorecer el ingreso de capitales y para mejorarles las condiciones, le dice a los inversores, mira, si vos venís a la Argentina, si querés al otro día que entraste vas a poder pasar por el mercado único y libre de cambios, donde se dirime la oferta y la demanda de dólares, vas a poder canjear tus pesos por dólares y vas a poder salir. Sí. No hay tiempo de espera. Bueno, eso por un lado lo que te muestra es que si en tan poco tiempo el gobierno tuvo que dar marcha atrás es porque las cosas no están saliendo como esperaba, porque necesita seducir aún más a los inversores, y para los macroeconomistas lo que miramos decimos, bueno, ojo, porque si todo sale bien no pasa nada, pero si se te empieza a complicar más adelante, eso puede ser una variable de mayor riesgo. Claro. Hay colegas tuyos, Claudio, que hablan de que, bueno, un nivel óptimo de reserva sería de 80.000 millones de dólares. Estamos en 37.000, 38.000 millones. La mitad, menos de la mitad. Sí, es difícil para mí, podemos hacer ejercicios teóricos, ¿no?, de ponerle un número. Yo soy sincero, yo creo que con menos el gobierno ya va a empezar a lograr mostrar otra dinámica, y básicamente para eso lo que tiene que hacer es empezar a mostrar que acumula dólares, pero no solo que acumula dólares vía el endeudamiento, también lo que todos miramos decimos, bueno, mira, en tu programa de gobierno en el que de vuelta priorizás la desinflación y por eso estás abrazado a un tipo de cambio, un dólar barato, ojo, porque eso te obliga todo el tiempo a aumentar el endeudamiento externo para compensar que tu balanza, tu cuenta, la cuenta corriente, que no es solo lo que pagamos por los bienes y los servicios del exterior y lo que cobramos obviamente por las exportaciones, sino que también está involucrado el pago de la deuda. Ojo que ese déficit viene creciendo y vos estás haciendo todo para que siga creciendo. Lo que todos pensaríamos que va a ser más sostenible es, ni siquiera te digo que en los próximos meses ese déficit de cuenta corriente pase a ser positivo, sino que al menos empiece a revertir esta tendencia que se profundiza mes a mes, lo cual es probable que los próximos 6 meses no pase. O sea, así como te digo eso, te digo, ¿va a pasar? No va a pasar, porque por el contrario, el gobierno está, con estas medidas que sacó, con el endeudamiento, con distintas cosas que está haciendo estos días, lo que se está preparando es para la segunda mitad del año, que para todos los gobiernos argentinos es compleja en el mercado de los dólares, porque el agro, que es el principal aportante, el que trae los dólares a la Argentina, ya no con una liquida. cuestión estacional, liquida menos. Claro, liquida menos o casi no liquida, de acuerdo a que por el incentivo que hubo este año, muchos ya han liquidado. Sí, y ahí me parece interesante. Sí, la liquidación viene muy bien, viene más un poco por encima en términos de la cosecha y los porcentajes respecto al año pasado. Me parece interesante ahí marcar algo que es importante ver qué va a hacer el gobierno realmente, si ya en algunos cultivos decidió que va a dar marcha atrás con esta temporalidad de la baja de las retenciones, sino que lo va a sostener. Bueno, vayamos a ver qué va a pasar con la soja, ¿no? Dentro de poco está la famosa exposición de la sociedad rural, ¿no? Acá en Palermo. Bueno, veamos si el gobierno va ahí a hacer algún anuncio para también congraciarse con el campo y generarle mejores condiciones, porque recordemos que el dólar barato también va en contra de la rentabilidad que tiene uno de los sectores que necesitamos que siga siendo muy rentable porque aporta los dólares, que es el agropecuario. El agro. Y bueno, respecto de la liquidación, ¿no? De que va a haber, supuesto, para traducirlo así groseramente, es que hay más dólares. Eso, ¿vos cómo ves el precio del dólar? De lo que va de ahora hasta las elecciones, ¿no? Porque sería el tiempo donde ya hubo mucha liquidación del agro, a ver qué sucede con la moneda estadounidense, ¿no? Sí, totalmente.
Mira, por un lado, ¿qué tenemos? El gobierno que está, como decía antes, viste, estos días con lo del repo, con que salió a decir, bueno, mira, todos los meses, yo a través de los famosos bondes, que es una deuda en pesos, pero que se pensó para que vengan acreedores del exterior, entonces le ingresen dólares al gobierno, dijo, bueno, yo voy a colocar hasta $1.000 millones más todos los meses. Lo que quiere dar la señal es que va a haber un aumento en la oferta de los dólares, porque como decíamos recién, la oferta por el agro va a caer y la demanda va a seguir creciendo. Recordemos, por ejemplo, que en julio, con las vacaciones de invierno y con lo barato que está para los argentinos veranear en el exterior, nuevamente vamos a tener una profundización del déficit turístico en la Argentina. Entonces, por un lado el gobierno trata de compensar eso diciendo voy a lograr y estoy logrando mayor endeudamiento que va a compensar. De todas formas, sería lógico que los próximos meses, no un salto cambiario, pero que el dólar empiece, el tipo de cambio oficial empiece a moverse un poquito más, a un ritmo mayor al que vino estos meses. O sea, vos lo ves un poquito para arriba, porque ya fue un poquito para arriba. La verdad es que se hablaba de que casi iba a estar en 1.000, estaba más cerca de 1.000, y ya está en 1.200. Sí. Estaba más cerca de 1.000 y también, si bien después dijo que no, el gobierno trató trabaja mucho sobre las expectativas, lo cual es lógico porque eso es parte de lo que tiene que hacer un policy maker del equipo económico. Decía, bueno, lo vamos a llevar al 1.000, va a llegar a 1.000, ¿no? Como trataba también de los discursivos marcar que ese era el objetivo y así va a ir, más allá de que estuvo más cerca de 1.100 y ahora está más cerca de 1.200, todo veíamos que por una cuestión medio de almacenero, ¿no? De cuántos dólares tenés, cuántos te van a ingresar, cuántos se te van a ir, era casi imposible que llegue al piso de la banda, y eso fue uno de los problemas, porque el gobierno no logró acumular reservas y fue seguramente uno de los factores que ayudó a que el riesgo país no termine perforando de la forma que se necesitaba. Bien, y eso por el lado del dólar, ¿no? Que siempre acá en la Argentina lo tenemos presente. Por el lado de otra variable importante, que es el consumo, y que ahora parece ser la que no tiene tanta prioridad. No tiene tanta prioridad hasta ahí, porque hay, por ejemplo, bienes durables que sí están funcionando bien, o sea, hay ventas, y los bienes de consumo masivo quizá no tanto, ¿no? Totalmente. Lo que tenemos es, y creo que en términos económicos nosotros de analítica lo veníamos señalando desde el año pasado, el modelo que eligió el gobierno, al menos mientras lo que plantea es una estabilización, es un modelo que genera mucha heterogeneidad, ¿no? Y esta heterogeneidad se refleja también en el consumo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, los centros de compra que releva el INDEC, hace varios meses que vienen teniendo buenos resultados, buenas ventas. Bueno, ¿quién va a un centro de compra? Y seguramente va alguien que tiene una tarjeta de crédito, que puede financiar las compras, y ya para eso seguramente estamos hablando de un público que en su mayoría son asalariados registrados, los cuales si bien su salario cayó y se encuentra en menor nivel respecto de noviembre del 2023, cayó en marzo 1,5%, fue una caída importante. Más allá de eso, es el sector menos golpeado, que con la desaceleración de la inflación volvió a encontrar, más allá de que las tasas de interés están altas y la verdad que el endeudamiento para las familias está caro, volvió a encontrar una manera de sostener ciertos consumos. Sin embargo, cuando vemos el consumo masivo, donde el supermercado, más allá de cuestiones regionales, donde a veces pesa más por ahí el almacén, o hay menos hipermercados, de todas formas podemos ver el consumo masivo en supermercados como que refleja lo que está sucediendo ya de una manera transversal en las familias argentinas. Vemos que si bien en marzo tuvo un buen resultado, sigue bastante por debajo de lo que pasaba en noviembre del 2023 y no termina de traccionar. Bueno, ¿y por qué no termina de traccionar? Y porque lo que estamos viendo también es que el mercado de trabajo es menos robusto del que era antes. Mucha gente que tiene trabajo, a diferencia de lo que sucedía, creció respecto a su demanda de tener otro trabajo. Las jubilaciones, si bien se recuperan, porque la fórmula de movilidad jubilatoria mejoró para bien, ahora que se actualiza mes a mes, de todas formas se hizo a partir de un piso bastante bajo, un piso muy bajo, entonces el nivel de compra respecto a lo que era años atrás está muy deteriorado. Bueno, todo eso lo que hace es que no haya una masa de ingresos en las familias que permita un repunte sostenido del consumo masivo, y veremos también hasta dónde puede estirarse esta recuperación y estos buenos números que vemos en el consumo de bienes durables, como por ejemplo también en lo que es los automóviles, que la verdad que hace 6 meses que crecen los patentamientos y se nota un mercado automotor mucho más robusto. Y por ese lado sí, y yo pensaba mientras vos vas hablando que digo, bueno, para la clase media alta,
el gobierno está teniendo ese incentivo, ¿no? La de bienes durables. Y para la clase baja, aunque quizá todavía no alcanza, es la reducción de la inflación. Porque siempre hemos dicho que a donde más pega la inflación es en los hogares de menores recursos. Pero bueno, esa baja de la inflación todavía no alcanza para reactivar ese target de consumo, ¿no? Totalmente, porque creo, a ver, es clave que la baja de la inflación tiene muchas veces, cuando en los estudios se demuestra que tiene más peso en los sectores de menores recursos porque también tienen menos herramientas para cubrir. Hasta por un lado porque seguramente están en trabajos los cuales no tienen una actualización de paritarias que le permite estar más o menos cerca de todo lo contrario, también porque si llegan a tener ahorros es más difícil tener herramientas financieras para cubrirse de la inflación, para resguardarlos. Pero más allá de eso, esto te lo conecto, lo del consumo me parece muy interesante porque también es el reflejo de lo que pasa con la producción. Lo que estamos viendo y con esta nueva economía es que hay sectores que son demandantes de mano de obra, sobre todo en sectores medios bajos, como son la industria o la construcción, que siguen en niveles de producción mucho más bajos respecto de años atrás. Y eso también repercute en los ingresos laborales que puedan tener esos sectores. Entonces, también hay que ver cómo se termina reconfigurando la estructura productiva, porque esa baja de la inflación, si no se compensa de vuelta con un crecimiento del empleo, una recuperación en los empleos que pegan en estos sectores, bueno, puede ser que no sea suficiente para que terminen de notar una mejora en sus ingresos. Bien, y por último, Claudio, otra pata, que por ahí es la que se le cuestiona al gobierno, o que está más rezagada en arrancar, que es la de, bueno, la producción, la capacidad instalada está a media máquina, valga la redundancia, digamos, todavía no arranca ciertas industrias, por ahí no todas, también ahí hay heterogeneidad, ¿no? Pero bueno, ciertos rubros de la economía no arrancan, ¿no? Sí, creo que lo que pasa ahí, en términos coloquiales, es que le hicieron la doble Nelson a la industria, ¿no? Porque por un lado le pusiste un dólar muy barato, lo cual le quita competitividad respecto en un esquema donde el gobierno alienta las importaciones porque eso le sirve para también mantener controlados los precios, ¿no? Aumenta la competencia, entonces eso también le quita posibilidades a algunos sectores de recuperar cierta rentabilidad, y también le genera competencia y reemplaza producción local por extranjera. Entonces, por un lado le diste un dólar barato que lo complejiza, y por otro lado, al mismo tiempo, por lo que pasó principalmente el año pasado, como decíamos antes, con la pérdida de poder adquisitivo de las familias por las jubilaciones y por parte de su laboral, lo que estamos viendo también es que tienen menos ventas en el mercado local. Entonces, tenés menos venta y al mismo tiempo tenés más competencia y tenés un dólar que tampoco te permite proyectar exportaciones. Bueno, la industria va a estar, la verdad que va a estar complicada, y ahí sí me parece que también el gobierno tiene que tener una visión un poco más estratégica respecto a qué queremos y qué esperamos de la industria argentina en los próximos años. Claro, sí, y uno observa ahí que quizá no está tan dicho tan explícitamente, por ahí lo hace con acciones, pero determinar cuáles van a ser favorecidas y cuáles no. Es duro si quedás del lado del que no, pero yo creo que todo indica que el gobierno está apuntando un poco a eso. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla en lo que queda de gobierno. También, perdóname, lo último, me parece que lo que falta y es interesante es que las empresas, que más allá de que el gobierno tiene una posición obviamente muy de libre competencia y que el Estado no tiene que ingerir, entonces bueno, sobrevivirán las que puedan sobrevivir, pero ahora bien, si se hace una fuerte apertura de las importaciones, lo cual también tiene un costado positivo, porque por ejemplo se abarató la importación de bienes de capital para las empresas, y eso en muchas cosas permite hacer un salto en las capacidades tecnológicas de las pymes argentinas, pero al mismo tiempo todavía falta la parte tributaria. Recordemos que el gobierno todavía tiene una deuda pendiente respecto a la reducción de impuestos para las pymes y facilitarle también el acceso al crédito. Digo, hay toda una parte de la competitividad que todavía no se atendió y que es clave, sobre todo cuando uno entiende los costos que tienen que enfrentar cualquiera que quiere poner en funcionamiento una máquina en la Argentina. Exacto, sí, ahí está el otro punto también muy importante, y hiciste muy bien en remarcarlo. Claudio, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas tardes, hasta luego. Un abrazo.